Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad hablaremos de la mentira del gasto público. Como siempre te digo, acordate de darle like, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte y seguirme en mi Instagram, ferivan_soriano77. Empecemos. La mentira del gasto público se sustenta bajo la idea de que frente a cada nuevo problema se requiere una dosis mayor de Estado presente. Así, frente a cada necesidad surge un derecho. Ahora, para que el Estado se haga presente requiere financiamiento. De esta forma, el Estado aumenta la toma de deuda, aumenta la emisión monetaria o aumenta la cantidad de impuestos o los montos de estos o una conjunción de ambos, haciendo que más personas paguen más tributos. Cuando obtiene el financiamiento, el Estado aumenta el gasto público. El problema se hace evidente cuando hay un exceso de gasto público que empieza a demostrar los problemas que hay en la economía. Por ejemplo, cuando se gasta demasiado, llega un momento en el que ya el país no se puede endeudar más porque está endeudado hasta la maceta. Por el otro lado, tampoco se puede abusar sistemáticamente de la emisión de dinero porque te va a generar un boom de inflación. Y por el otro lado, no puedes aumentar sistemáticamente los impuestos en cantidad y en monto porque básicamente va a haber una presión fiscal tan alta que te va a afectar a la inversión, al consumo, al nivel de actividad y básicamente vas a generar una economía sin incentivos. Es así que aquí surge la mentira del gasto público. Pero es aquí el eje de la cuestión. Cuando hablamos de que hay que recortar el exceso de gasto público, los primeros en saltar son siempre los políticos. Y entonces ponen a los pobres como escudo, argumentando que no, uno quiere sacarle los planes sociales a esas personas para que los pobres sean más pobres, para que los pobres no salgan de la pobreza. Vos querés condenar a más personas a que vivan necesitando y que no puedan cubrir sus necesidades. Y eso es mentira, porque hay que contar las cosas completas y debemos cuestionarnos ¿por qué el pobre se llegó a ser pobre? ¿Por qué el pobre no puede salir de la pobreza? La única solución que plantean los políticos es siempre aumentar el gasto público, ¿sí? Pero la realidad es que las personas no salen de la pobreza con asistencialismo. Las personas salen de la pobreza con trabajo, ¿sí? Ahora, lo otro que deberíamos preguntarnos es ¿y quién es el que aumenta el gasto público y no permite que el sector privado se desarrolle, aumente su actividad, aumente también la inversión, aumente también el consumo, se mueva la economía, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? El exceso de Estado, ergo el exceso de gasto público. ¿Y quién aumenta el gasto público? El Estado. ¿Y quién están en el Estado? Los políticos. Es decir, que quienes justamente, digamos, se ponen como abanderados de los pobres son aquellos que justamente los condenaron a la pobreza. Como el exceso de gasto público no es sostenible en el largo plazo, hay que entender que no se puede vivir gastando más de lo que ingresa. Es así que lo que hay que hacer es muy sencillo, hay que recortar. Pero cuidado, esta no es la primera instancia que uno tiene que entender. Lo primero que uno tiene que entender es la idea que decíamos anteriormente. Uno no puede vivir gastando más de lo que ingresa. Luego del consenso generalizado, hay que pasar a la instancia de investigación, de análisis y control de en qué se está gastando la plata. ¿Ok? ¿A dónde fue a parar la plata de la deuda? ¿A dónde fue a parar la plata de la emisión de dinero? ¿A dónde fue a parar el dinero de los impuestos? ¿Sí? Cuando entendemos en qué se está gastando, es ahí cuando vemos en qué podemos recortar. Hay que recortar aquello que no sea significativo, aquello que no sea productivo, aquello que no sea una prioridad, ¿sí? Todo aquello que sea ineficiente, ¿sí? Hay que ponerlo de un lado y aquello que sí es un gasto necesario, ponerlo del otro. Hay que diferenciar los tantos. Una vez que entendemos eso, hay que empezar a recortar, pero hay que hacerlo bien. No se trata de recortar por recortar. Pensemos en esto un poco, más en Latinoamérica. Gobierno que ha llegado al poder ha dicho siempre, yo voy a combatir y erradicar la pobreza que dejó el gobierno anterior. Curiosamente, la única pobreza que han combatido es la de sus propios bolsillos. Y curiosamente, aquellos que estaban en la pobreza, no solo que se han multiplicado, sino que cada vez viven más en la miseria. El problema de todo esto es que hay un trasfondo político. El gasto público se convierte en político. ¿Por qué?
Porque básicamente a aquel que es populista, socialista, colectivista, ¿sí? Le sirve que haya pobres y le sirve que sean todavía más. ¿Por qué? Porque si yo te di el plan social, yo te di de comer, yo te di una canasta de alimentos o lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿a quién vas a votar en las próximas elecciones? ¿A mí, que te di esto? ¿O a aquel que te lo quiere sacar y quiere condenarte a la pobreza? Entonces, bajo, digamos, un discurso populista, como decía, o socialista, colectivista, como le quieran decir, ¿sí? Se instaura en la idea en la cabeza de la gente de que, digamos, el gasto público es siempre y en todo lugar necesario. No importa, digamos, el problema, siempre hay que aumentar, lo que decíamos al principio, el estado presente. Lo cual es una falacia porque no es sostenible en el largo plazo. ¿Hay una solución? Por supuesto que hay una solución. De manera concreta, lo primero que hay que entender es que no se puede vivir gastando más de lo que ingresa. No se puede vivir de lo ajeno. No se puede vivir gastando, gastando y gastando. Y hay que entender que son los políticos los responsables de mandar a un montón de personas a la pobreza y de usarlos para sus propios intereses. Por el otro lado, lo que hay que hacer es otorgar certidumbre, confianza, un mensaje claro y obrar en consecuencia. Hacer la reforma del Estado, reforma fiscal, monetaria, de seguridad, de salud, del sistema jubilatorio, de educación, todas las reformas que sean necesarias. ¿Para qué? Para abrirse al mundo. Y el mundo va a venir y va a traer inversiones. Y va a traer capital, que es lo necesario. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. En el siguiente video hablaremos de la estafa del sistema jubilatorio estatal. Como siempre te digo, dale like, compartilo con todos tus amigos, suscríbete a mi canal y acordate de seguirme en mi Instagram, ferivan_soriano77. Espero que te haya gustado.